Himno 1268. Noé edificaba el arca como Dios mandó, muchos la contemplaban, mas ninguno escuchó, mas él oyó la voz de Dios y pronto obedeció, sin pérdida de tiempo en el arca se ocultó. Hoy solo en las iglesias el testimonio está, el arca edificada en cada localidad. Esa generación perversa y maligna fue, crecía la maldad y se notaba por doquier, pero Noé se opuso a esa generación, él construyó el arca, testimonio del Señor. Hoy solo en las iglesias el testimonio está, el arca edificada en cada localidad. En ese tiempo muchos adoraban devoción, rendían sacrificio, mas no vieron la visión, sin saber se burlaban de lo que quería Dios, sus corazones duros Satanás los gobernó. Hoy solo en las iglesias el testimonio está, el arca edificada en cada localidad. A bordo de esa arca otros almas Dios guió, cerró en toda puerta y la lluvia comenzó. Llovía, mas Noé por nada allí se preocupó, cuando llegó el diluvio él tocaba sin temor. Hoy solo en las iglesias el testimonio está, el arca edificada en cada localidad. El arca en la tierra, el testimonio de Jesús, corporativo hombre que brillaba con su luz, fue algo edificado que mostraba su expresión, mas hoy en las iglesias es su manifestación. Hoy solo en las iglesias el testimonio está, el arca edificada en cada localidad. No dejes que esta era te aparte del Señor, pues por su testimonio debe arder el corazón. Las iglesias locales son el arca para Dios, atrás queda la era, adoramos nuestro amor. Hoy solo en las iglesias el testimonio está, el arca edificada en cada localidad. Aleluya. Amén, aleluya. Señor Jesús, nos abrimos a ti en esta noche. Venimos aquí con mucha seriedad, mucho temblor, al tocar tu palabra, palabra para edificar, fortalecer y reavivar tu casa. Háblanos, ministranos, más allá de lo que nosotros podemos hacer. Somos instrumentos frágiles. Dependemos completamente y absolutamente de ti. Abre nuestros oídos. Éntranos en la dimensión tuya, la dimensión celestial, para poder hablar las cosas celestiales. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, santos. Hace algún tiempito que no nos veíamos, pero aquí estamos. Estaremos compartiendo, si el Señor lo quiere, 8 mensajes de esta maravillosa, es un entrenamiento para hermanos responsables y ancianos.
y lo estamos reproduciendo para los santos. Siempre me gusta mencionarles, como ya me conocen, una cosa es una introducción al mensaje, que es como un repaso de todo el mensaje, y otra cosa es procurar escarbar un poco la mina y sacar algunas pepitas de oro adicionales para ustedes. De hecho, el bosquejo que ustedes tienen no es el bosquejo simple que aparece en el alimento matutino, sino que es el bosquejo mío personal. Me gusta darles lo que yo estudio en sus manos para que ustedes puedan tomar tiempo y leer con más calma. Es mucho material, son muchos detalles. Esto es como componer un gran mapa donde tiene muchas partes y necesitamos elaborarlo, necesitamos trabajarlo hasta que tengamos una visión global del asunto. Hay una anécdota muy simple que habla de unos niños que están muy emocionados porque hay un circo que va a estar pasando o estableciéndose en su vecindario. Obviamente ellos no tienen la manera de entrar a ver el circo, así que se las ingeniaron para ver por un pequeño huequito donde los animales cuando pasan y demás. Así que el primer niño dice, ¿qué es el circo? Ah, el circo es un animal grandote que parece que es un elefante. Ah, eso es el circo. No, el circo es una jirafa. No, el circo es esto, el circo es lo otro. Pero alguien que se subió arriba y vio y dijo, no, el circo tiene muchas cosas. En muchas ocasiones nosotros nos enfocamos en un solo tema, en una sola cosa, pero hay mucha visión aquí cuando tocamos el ministerio. Se abre un panorama muy grande. Y el título de este entrenamiento es satisfacer la necesidad de Dios y las presentes necesidades en el recobro del Señor. Este mensaje vamos a trabajar exclusivamente el tema de la necesidad que Dios tiene en la era presente. De hecho, este mensaje lo comprende 4 temas y por lo grande del bosquejo y amplio del bosquejo, no voy a leer todo el bosquejo, ese no es el propósito, pero sí entrar en estos 4 temas. El primer tema, como les dije, es la necesidad que Dios tiene en la era presente. El segundo número romano de este bosquejo es Dios necesita al hombre para recobrar la tierra. El tercer tema es Dios necesita darle fin a esta era. Y el cuarto tema es Dios necesita al hijo varón para realizar su mayor mover dispensacional. No son temas desconocidos, pero vamos a ver al abrir la mina cuántas cosas podemos ver. Y lo primero que tenemos que mirar es que necesitamos estar con cierta apertura y aspirar a tener una mente renovada para poder entender este principio de que Dios tiene una necesidad. Y todo el mensaje es la carga, no son diferentes cargas, es solamente una carga que se distribuye en esos 4 puntos. Usualmente somos nosotros los que presentamos la necesidad nuestra a Dios. Esa es lo tradicional. Pero esta noche vamos a hablar de cuáles son las necesidades que Dios tiene y nuestra responsabilidad para suplir tal necesidad. El primer número romano dice, a fin de que su voluntad sea hecha aquí en la tierra y que su propósito eterno sea cumplido, Dios necesita nuestra cooperación. Así que aquí hay
varias cosas, tres aspectos grandes en ese título. El primero, su voluntad. El segundo, el propósito eterno que está conectado a su voluntad. Y el tercero, el tema de la cooperación. Voy a empezar por el último punto de la cooperación y luego continuamos porque corre lo demás, corre en todo el mensaje. No sé en Colombia y los demás países que puedan estar escuchando, pero donde yo vengo en Puerto Rico, cuando un vecino tiene una necesidad y van a la casa de uno, tocan la puerta y le dicen, mire, estamos requiriendo de su cooperación para ayudar a la familia tal o la situación tal. Yo no creo que usted dice, déjame ir al banco que voy a entregarle todo mi dinero y voy a vender la casa y le voy a dar también el carro. Esa no es la cooperación, ¿verdad que no? Usualmente cuando decimos una cooperación es una modesta ayuda conforme a sus capacidad, pero no es algo que va más allá de lo que usted no puede dar ni que tiene. Así que en nuestros países hispanos una cooperación es lo que usted pueda, lo que usted quiera. Pero aquí es diferente. Por eso quiero aclarar que esa palabra cooperación no nos engañe. Dios no necesita de limosnas nuestras. No, no, no. Fíjense lo que Dios necesita. Fíjense cómo separamos la palabra cooperación en dos. Co y operación. Dios necesita que nosotros cooperemos. Es decir, que operemos juntamente con Él. ¿Ve qué diferente? Cuando usted opera juntamente con Él, entonces se convierte en ¿qué? En una cooperación de dos que trabajan juntos, laboran juntos y se mueven juntos. Hay una competencia muy particular, yo no la he hecho nunca, pero la he visto, en donde dos personas se amarran una pierna y salen. No es nada fácil, porque esas dos personas tienen que coordinar, mover la pierna a la misma vez, tener la misma estamina para guardar el mismo ritmo. No es nada fácil. Si uno se cansa, va a detener el que va más rápido. Así es que esta colaboración mutua de estos dos que están compitiendo y corriendo, tiene que haber una sincronización perfecta. Así que es una carrera de dos personas, pero a la misma vez que se mueve como una persona. Es exactamente lo que el Señor está tratando de decirnos, y los santos están tratando de decirnos con este asunto de operar, colaborar, funcionar en una sola operación con Dios. De esa manera, nosotros no detenemos a Dios, ni somos un obstáculo para Dios, porque Dios se limita a sí mismo con nosotros y por nosotros. En ese sentido, Dios requiere que nosotros procuremos movernos a su ritmo y que funcionemos en armonía con su deseo y en armonía con su voluntad. Esa pequeña palabrita dice todas esas cosas. En Hebreos 1:9 y 3:14 se utiliza un término muy curioso. Dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de júbilo, más que a tus socios. Más que a tus socios. Socios. En la economía de Dios, Cristo es aquel designado por Dios para llevar a cabo su plan y nosotros somos, ¿qué? Sus socios.
en los intereses divinos. Él fue ungido por Dios y nosotros participamos junto con él de esa unción para el cumplimiento del propósito de Dios. Hebreos 3:14, porque hemos llegado a ser socios de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza inicial. Y la nota dice, somos participantes de las cosas celestiales, santas y espirituales, y tenemos parte en el llamamiento celestial, el Espíritu Santo y la disciplina espiritual también. Somos socios de Cristo y participamos junto con él de la unción espiritual, así como los miembros participan del Espíritu junto con la cabeza, y participamos junto con él del reposo celestial, así como Caleb participó junto con Josué del reposo de la buena tierra. Qué maravilloso. Socios. Esto es una empresa. Dios está moviendo algo grande y necesita personas que cooperen con él como socios, no como invitados, no como visitantes, sino como socios. Algunos de ustedes pienso que podrán tener negocios y saben lo que es un socio. Si hay ganancias, las ganancias se distribuyen, pero si hay pérdidas, las pérdidas también se distribuyen. Es decir, que los socios trabajan en armonía con el fin de lograr el éxito de ese negocio. Por eso aquí nos dice que nosotros somos ¿qué? Socios de Cristo. Y él nos imparte y nos suministra todo lo que él es. Dios puede llevar a cabo aquí en la tierra lo que ha planeado en el cielo solo cuando tiene personas que cooperan con él. Ya no tengo que hablar más de eso. Dios necesita ganar personas aquí en la tierra que cooperen con él y laboren con él según su manera de pensar. Eso es importante. Si hay dos socios que ven las cosas diferentes y quieren implementar el negocio de manera diferente, no pueden ser socios. Los socios tienen que tener la misma idea, la misma visión y moverse en armonía. Así somos nosotros con Dios. Así que en Filipenses 3:15a dice, así que todos los que hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo. ¿Cuál es este modo? Este modo lo dice en Colosenses 3:2. Fijad la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que la manera de pensar está ligada a nuestra visión y relación de nuestro permanecer en los lugares celestiales por nuestro espíritu. Cristo salió de la vieja creación mediante la resurrección para llevarnos a vivir en la nueva creación mediante el permanecer en la esfera celestial. Esa es la manera de pensar. Eso es lo que llama Pablo el llamamiento alto en Filipenses 3:14. Dice, prosigo a la meta de alcanzar el premio del llamamiento alto que Dios hace en Cristo Jesús. Y es la profecía que Jesús habló en Mateo 6:18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El término eclesía, presentado por primera vez en las Escrituras, habla de todos los llamados a salir fuera para tener una nueva manera y un nuevo vivir en armonía con la nueva creación. Es por eso que de manera personal, no me gusta hablar mucho de la iglesia tal y prefiero decir el grupo u organización tal en lugar de iglesia, pues la iglesia se aplica exclusivamente a los que han salido fuera y viven en esa atmósfera celestial. Si usted le dice la iglesia tal,
pero esa iglesia no da el testimonio de los que están de la misma manera. Dice aquí, siempre y cuando él encuentre a tales personas que compartan su misma manera de pensar y estén dispuestas a laborar con él, la obra de Dios será llevada a cabo en la tierra. Esta empresa se mueve entre aquellos que tienen la misma manera de pensar. Entonces, esta obra se puede llevar a cabo en la tierra. Colosenses 1:9 nos dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espirituales. En toda sabiduría y entendimiento espirituales. Aquí, la voluntad de Dios se refiere a su voluntad con respecto a su propósito eterno, es decir, con respecto a su economía tocante a Cristo, y no a su voluntad con respecto a cosas secundarias. Así que ahora estamos moviéndonos hacia el ángulo de la voluntad de Dios. Dios tiene una economía, Dios tiene un plan perfecto y para poder conocer su necesidad, necesitamos y colaborar con él, cooperar con él, necesitamos conocer su voluntad. Que para poder tener un entendimiento apropiado de la voluntad de Dios y su propósito eterno y comprender su necesidad, necesitamos entrar en la historia espiritual de la carga de Dios. Hay historia de nuestro mundo, pero hay una historia espiritual. Y esa historia espiritual, para usted poder colaborar con Dios, usted necesita conocer esa historia espiritual. En la Iglesia Gloriosa, en el capítulo 1, dice lo siguiente: el propósito de Dios consiste en ganar un grupo de personas parecidas a su Hijo. Un grupo de personas parecidas a su Hijo. Oiga eso. Cuando leemos Romanos 8:29, vemos el propósito de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios desea tener muchos hijos y que todos estos hijos sean semejantes ¿a qué? A su único Hijo. Entonces su Hijo dejará de ser el unigénito y será el primogénito entre muchos hermanos. El deseo de Dios consiste en ganar este grupo de personas. Si lo vemos, nos daremos cuenta de lo precioso que es el hombre y nos regocijaremos cada vez que el hombre sea mencionado. Cuánto estima Dios al hombre. Hasta él mismo se hizo hombre. El plan de Dios consiste en ganar al hombre. Cuando el hombre es ganado por Dios, el plan de Dios se cumple. Esa es la nota. Pero deseamos enfatizar, y deseo que se fije bien lo que voy a decir, que la creación y elección del hombre fue antes de la rebelión satánica. Es decir, el plan y el deseo de Dios no fue la respuesta a la rebelión satánica. Pudiéramos sugerir que la rebelión vino ante el celo de Satanás del deseo de Dios de producir un ser que sería mucho más elevado y completo que Satanás. Un ser que podría expresar a Dios y tener a Dios como vida. Satanás no podía tolerar eso, porque de las criaturas vivientes, creadas, él era la más elevada. Y Dios tenía eso ya en su corazón. Y eso ya Dios lo estuvo hablando en el concilio. Y Dios habló eso. Y lo tenía desde la eternidad pasada. Dios no creó al hombre como un instrumento únicamente para tratar con Satanás. No. El propósito esencial de Dios crear al hombre es tener muchos hijos.
Por eso en Primera de Pedro 1:2 dice, escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él en amor. No tiene que ver nada Satanás, no tiene que ver nada la caída del hombre, no tiene que ver nada de eso. Eso estaba ya antes en el corazón de Dios. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el llamamiento? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fue la misma referencia que leímos ahí en el libro del hermano Watchman Nee. Ese versículo es la llave que nos revela y nos muestra la necesidad presente de Dios. En el libro también, La Iglesia Gloriosa, un poco más abajo, dice, el propósito de Dios consiste en ganar un grupo de personas parecidas a su Hijo. Y que estos hijos reflejen, manifiesten al Hijo de la Trinidad Divina. Así que ya leímos esta porción. Así que antes de la creación del hombre, Dios prepara el ambiente para su creación suprema, estableciendo el orden en el universo. Todo lo creado, todo lo que existe, Dios lo preparó para el hombre. Así que en los siguientes versos vemos a Cristo como el centro y sostenedor de todo el universo, con el fin de lograr el deseo y la necesidad de Dios. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a comenzar por ahí. Fíjense qué detalle nos menciona el hermano Watchman Nee en La Iglesia Gloriosa. Dice, aquí los cielos están en plural y se refieren a los cielos de todas las estrellas. La tierra tiene su cielo y todas las estrellas tienen el suyo también. Así que cuando se menciona el término estrella se refieren a planetas. Los cielos se refiere al universo con todos sus planetas. Esa pequeña palabrita, los cielos, está hablando del universo con todos sus planetas. Así que no solamente Dios creó la tierra, sino en Génesis 1:1 está hablando de todo el universo. Y eso fue antes de la caída de Satanás, antes de que el universo entrara en caos. Dios preparó el universo completo con miras a tener dentro de todos esos planetas uno como el centro de operación. Y ese como el centro de operación era la Tierra. Y en la Tierra iba a tener entonces la criatura predilecta que él ama, que es el hombre, para que fuese su representante y fuera su expresión. Todo eso antes de la caída. Así que borremos el tema de la caída, el tema de Satanás. No. Vea eso hasta ese punto. Dios tenía todo listo para eso. Isaías 45:18 dice, porque así dice Jehová. Mire qué versículo más espectacular. Porque así dice Jehová que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo y la estableció. Oiga, no la creó como desolación, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. ¿Qué está diciendo Isaías? Dios creó todo en orden. Dios creó todo ¿para qué? Para que fuese habitada. Nada que ver con la caída, nada que ver. No. Dios tenía este asunto ya desde antes de la fundación del mundo.
Dios no creó en la tierra ni el universo pensando en el caos satánico ni en la caída del hombre. Él lo estableció todo para cumplir el deseo máximo de su voluntad. Así que si aspiramos a conocer la necesidad de Dios y nuestra colaboración con Dios y nuestra cooperación con Dios, necesitamos tener esta visión bien clara. ¿Qué hizo Dios? 1 Corintios 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo era el tope de esta creación que Dios había hecho. Y era lo máximo. Aquí la palabra primogénito se refiere a primacía. Se refiere a lo primero de todas las cosas. No como el primero de las cosas, sino en que ocupa el primer lugar en toda esta creación. ¿Por qué? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Quiere decir que Cristo es la cabeza. Y ese es otro punto que vamos a trabajar. Cristo es la cabeza. Cristo es representante de toda la Trinidad en Dios. Y en él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él se conservan que unidas. Así estaba el universo, hermanos. Vea esos versículos. Preste la atención a esos versículos. Es una ventana que nos abre la Biblia de esos misterios que estaban ahí. Cristo era el centro del universo. Cristo como el centro del universo. Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él llegaron a existir y sin él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Otra vez, vea todos estos versículos. Y sigue. De modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y características divinas se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas. Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él llegaron a existir, y sin él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. Otro más. Ha llegado a la existencia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por último, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y características divinas, se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas. Todos esos versículos, hermanos, maravillosos. Manera de pensar en el Señor, entonces no tiene objetivo llamar iglesia, solamente eclesía se le llama a aquellos que tienen la misma manera de pensar. Aleluya. Amén. Todos estos versos maravillosos nos dicen una sola cosa: que Dios creó todas las cosas en Cristo como la cabeza del universo, para que entonces todo estuviese listo para su creación máxima. Y en esa creación máxima comienza el deseo de Dios. Así que Cristo recibió en su resurrección toda autoridad sobre la vieja creación caída
Cristo era la cabeza de toda la realidad, de todas las cosas, aún después de la caída. Es decir, cuando Cristo resucita, lo que sucede es que Cristo volvió a tomar dominio de todo lo creado. Cuando Satanás se revela, entonces se rompe el vínculo entre la cosa creada y las cosas reales, la realidad. Pero cuando Cristo resucita, viene él a tomar otra vez dominio de todas las cosas. No fue que ahí él comenzó a ser la cabeza. No. Él era la cabeza. Él era la realidad. Siempre fue así. Pero cuando Satanás cae, cuando Satanás se revela, entonces ocurre una degradación en la creación y entra en tinieblas. Así que cuando Cristo resucita, su deseo es volver a reunir todas las cosas bajo una cabeza. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía de la plenitud de los tiempos. ¿De qué? De hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Todas las cosas. Vean. Quiere decir que antes estaban reunidas todas las cosas bajo una cabeza, pero ante la rebelión satánica, eso se derrumbó y ahora el Señor está laborando para que todas las cosas vuelvan a estar bajo una cabeza. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice esta nota, Dios hizo a Cristo cabeza sobre todas las cosas. Mediante todas las dispensaciones de Dios en todas las eras, todas las cosas llegarán a estar sujetas a Cristo como cabeza en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Eso será la administración y economía eterna de Dios. Así que reunir todas las cosas bajo una cabeza es el resultado de todos los asuntos mencionados en los versículos del 3 al 9, el versículo 22 de este versículo. Y nos revela además que esto es dado a la iglesia con la finalidad de que el cuerpo de Cristo participe de todo lo que pertenece a Cristo como cabeza, después de haber sido rescatado del montón de escombros, resultado del desplome universal, que es causado por la rebelión de los ángeles y posteriormente del hombre. Así que todo esta nota maravillosa nos presenta cómo Dios está laborando y laboró poco a poco, ubicando cada cosa en su lugar para él lograr ¿qué? Su deseo y su propósito. Así que cuando Dios crea al hombre, no estoy hablando de la caída, estoy hablando del momento cuando Dios crea al hombre. Ve este principio. Cuando Dios crea al hombre, lo hace para que esté sujeto a la cabeza que sostiene el universo. El principio que sostiene el universo, ¿sabe qué es? La sujeción. Así que, como vimos, en el deseo original de Dios no estaba ni la rebelión satánica ni la caída del hombre, aunque después de la rebelión de Satanás, Dios le agrega una comisión adicional a Adán. Dios le agrega una comisión adicional a Adán. Y esa comisión era sojuzgar y ejercer dominio. Si Satanás no se hubiese revelado, el hombre no hubiese caído, entonces había tenido Dios, el hombre, que cumplir una sola cosa: recibir la vida divina y multiplicarse en muchos que iban a tener la expresión del Hijo. Así de simple iba a ser. Los versículos de la Biblia van a ser solamente 2 o 3 o 4, unos primeros de Apocalipsis, los últimos de Apocalipsis y los primeros de Génesis, y eso sería toda la Biblia. Así que en todo este proceso el Señor está logrando y está laborando para lograr su deseo. Por eso dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que
el segundo de la Trinidad tenía una imagen. Dios no tiene una imagen, el Espíritu no tiene una imagen, pero el segundo de la Trinidad sí tenía una imagen. Y él lo hizo conforme a esa imagen que era el deseo de su corazón. Y le dijo, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y entonces aquí le da la comisión, llenar la tierra, que era la comisión original, la cual iba a suceder con o sin Satanás. Eso iba a suceder. Sojuzgarla y ejercer dominio. Y entonces aquí se cumple esto. Usualmente cuando leemos esto, donde dice en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Eso usualmente lo trabajamos dentro del marco de la familia y el matrimonio, pero en realidad, hermanos, este versículo está hablando del orden en el universo completo. Por eso, como hemos hablado muchas veces, la vida matrimonial es el gran misterio de Cristo y la iglesia vivido en cada matrimonio. Las hermanas se sujetan a los maridos y los maridos aman y cuidan a las hermanas tal como Cristo a la iglesia. Ese es el gran misterio. Pero eso dentro del núcleo familiar proyecta el orden universal. Cuando Satanás violentó ese orden universal, se salió de la cabeza. Satanás se descabezó y entonces las cosas creadas fueron usurpadas y dañadas. En Génesis 2:15 dice, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar el huerto era que el hombre participara del árbol de la vida y que el hombre fuera constituido de tal manera que pudiera expresar a Dios en su imagen. Así que ese era el resultado final para el hombre y esa iba a ser la misión final. Entonces, Dios le dice a Adán, guarda y protege el huerto, es decir, vela al enemigo que está dando vueltas. Tienes que subyugarlo, tienes que dominarlo y tú tienes que participar del árbol de la vida para que seas completamente saturado de la vida divina y que entonces puedas ejercer tu autoridad. Así que la creación no fue hecha únicamente para que el hombre la disfrute, no, sino para que el hombre recordara que detrás de la creación estaba la realidad de todas las cosas. Por eso dice que todo lo que fue creado fue hecho de lo que no se veía. Y Romanos 1 nos habla de que el gran pecado del hombre es que empezó a adorar más la creación que el creador. Así que Adán necesitaba entrar y penetrar en ese misterio y comenzar a disfrutar de la creación. Por eso le dicen que participara de cualquier árbol, de todos los árboles podía comer, menos del árbol de muerte, de ciencia del bien y del mal, y vamos a entrar en eso ya mismo. Pero Adán, imagínense que vamos a un restaurante y nos presentan un hermoso menú con fotos de cada comida. Un menú tan real que casi cuando lo miras, casi saboreas el sabor de la comida y casi hueles los alimentos que están presentados en la foto. Una maravilla de menú. Pero sería insensato decirle al dueño, te quiero comprar el menú, me lo llevo para casa, no quiero comer y lo voy a ver todos los días. Lamentablemente esa es nuestra realidad hoy. Nosotros nos gusta ver las cosas externas, pero no las comemos, no las disfrutamos. Tenemos mucho conocimiento externo, pero el Señor necesita que entremos a la realidad de todas las cosas. Y ese era el ejercicio que Adán necesitaba practicar y era el ejercicio que necesitaba él entrar hasta comer del árbol de la vida.
Entonces, ¿qué exigía Dios del hombre creado? Dios le exigió que el hombre que gobierne. ¿Sabes? Dios no predestinó al hombre para la caída. La caída del hombre se narra en el capítulo 3 de Génesis y no en el capítulo 1. Dios, en su plan de crear al hombre, no lo predestinó para el pecado y tampoco lo predestinó para la redención. Dice aquí, esto es del libro también La Iglesia Gloriosa. No estamos minimizando la importancia de la redención, solo estamos diciendo que la redención no fue predeterminada por Dios. Si lo fuera, entonces el hombre hubiese tenido que pecar, pero Dios no predeterminó eso. En el plan de Dios para crear al hombre, este fue predestinado para tener dominio. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el propósito de Dios para el hombre que creó. Ese también está ahí en la Iglesia Gloriosa. Pero después de toda esta introducción grande que llevamos ya un buen rato, usted puede ver entonces el mapa completo. Usted puede ver cómo Dios crea el universo en Cristo mediante su palabra. Como usted ve cómo crea la creación completa como una sombra de la realidad para que el hombre busque a Dios y entre en Dios y descubra la realidad. Usted puede ver entonces el plan y el deseo de Dios, que era preparar todo para tener muchos hijos que fueran iguales a su hijo. El que expresaba la imagen en la Trinidad, Dios quería tener muchos hijos. Pero algo sucedió. Surgió la primera rebelión. Satanás fue sacado de la esfera del jardín del Edén. Se le eliminó todas las posiciones de autoridad que tenía en los lugares celestiales. Y ocurrió algo terrible. En Génesis 1, Génesis 2, Isaías dijo, no, Dios no creó la tierra en desolación. Así que algo pasó. La tierra se convirtió en desolación y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Lucas 10:18 dice, y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Satanás se rebeló contra Dios antes de la creación del hombre, fue juzgado y sentenciado a ser echado al Seol, al Hades, a los lugares apartados, lo profundo del abismo. Luego Dios comenzó a ejecutar su sentencia sobre él y lo seguirá haciendo en diferentes ocasiones, en diferentes grados, como lo hizo por medio de los 70 discípulos en este capítulo, por medio de la obra de Cristo en la cruz, por medio del Hijo varón y de Miguel antes de la gran tribulación, cuando Satanás se ha arrojado a la tierra, y por medio del ángel antes del milenio, cuando se ha arrojado al abismo sin fondo. Finalmente, Satanás será lanzado en el lago de fuego para sufrir el castigo del fuego que no se apaga después del milenio y por la eternidad. Es un proceso. Todavía Satanás está en proceso de ser condenado y juzgado. La primera cosa que sucedió fue que fue movido de las esferas celestiales a una esfera inferior que el apóstol Pablo le llama los aires. Y esa esfera inferior tiene acceso al mundo físico, pero todavía se mantiene en el mundo espiritual, pero es una degradación donde él está ahí, ubicado en este momento, y se dedica exclusivamente a trabajar con nosotros para dañarnos, para desanimarnos, para crear situaciones, para que la palabra no salga. Busca la manera que sea, hermanos. La manera que sea. Yo recibí como 4 llamadas. Ya saben todo lo que pasó en un segundo aquí. Y usualmente no pasa esto. ¿Quién hizo eso? Pues él le molesta. Sabe que estoy hablando de él. Lo estoy exponiendo. Mateo 6:10. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que
Después de la rebelión de Satanás, la tierra cayó en su mano usurpadora. Fíjense ese término que utiliza el ministerio ahí. En Ezequiel, en Isaías, habla de que Satanás fue lanzado a la tierra, que fue lanzado al abismo. Eso es una profecía que se va a cumplir. Todavía, oficialmente, Satanás no ha sido lanzado a la tierra. Sino que Satanás, cuando cayó, viendo que la tierra iba a ser el centro de operación de Dios con el hombre, vino y destruyó todo. Por eso que los científicos marcan la historia de la tierra millones y millones y millones de años atrás. Así que claramente hemos visto que en el ministerio habla de que hay millones de años entre Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1 y Génesis 2. Muchos años ahí. Entonces Satanás usurpó, se metió sin autorización en la tierra y la destruyó. ¿Saben qué hizo Dios? Bueno, primeramente el Señor trazó entonces el plan con Cristo para comenzar otra vez otra estrategia. Pero también hizo algo que quiero que lo observen, es muy interesante lo que dice aquí. Luego, en el versículo 6, luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Se ha puesto a considerar qué está diciendo ahí? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Mire, Dios llenó el universo de agua. ¿Sabe lo que hizo Dios? Le hizo el ambiente completamente incómodo a Satanás. No le permitió hacer nada más. Así que cuando habla ahí de que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, usted no piensa alrededor de la tierra. No. Fíjense lo que dice. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las que estaban sobre la expansión. Quiere decir que abajo y arriba estaba todo lleno de agua. Todo el universo se llenó de agua. Dios lo llenó de agua. Punto. Satanás no tenía manera de operar ni hacer nada. Pero luego entonces separó la de arriba de la de abajo y dijo, llamó la expansión cielos. Y fue una tarde y una mañana, día segundo. Y después dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar y aparezca lo seco. O sea que Dios comenzó a separar y poner las cosas en orden en todo el universo. Por eso están los científicos muy interesados porque han encontrado hidrógeno y dice que hubo agua en Marte. Pues sí, hubo agua en Marte. Hubo agua en todo el universo, hermanos. Dios llenó todo de agua y lo cerró. Y luego separó la de arriba, la de abajo, y entonces comenzó otra vez a poner todas las cosas en orden. Y Dios llamó lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Y comenzó de nuevo el Señor. ¿Por qué? Porque necesitaba otra vez poner el ambiente adecuado para que el hombre entrara con una nueva misión. Dice el punto B, es necesario que nuestros ojos sean abiertos para ver que Dios tiene sus limitaciones y para ver cómo deberíamos cooperar con Él. Dios es omnipotente, pero su omnipotencia está sujeta a las limitaciones porque Él debe tener ciertas condiciones apropiadas para su labor. Este versículo es una maravilla. Salmo 110:3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra, en el esplendor de tu consagración. Así que para poder entender la presente necesidad de Dios hoy, de que su voluntad sea hecha aquí en la tierra y que su propósito eterno sea cumplido, debemos todos ver que es el día de su guerra en el cual espera que nos ofrezcamos voluntariamente.
espera que nos ofrezcamos voluntariamente. Esa es toda la clave. La sujeción. El versículo lo trae. Hoy es el día de la guerra. Hoy estamos en batalla. Hay una guerra grande. La sentimos en cada momento. Pero el Señor desea que nos ofrezcamos ¿qué? Voluntariamente. Así que a los ojos del Señor, nuestra consagración voluntaria al ofrecernos a Él es algo lleno de esplendor. Aunque la iglesia se ha degradado a lo largo de los siglos, ha habido una línea conformada por quienes se ofrecieron voluntariamente al Señor en el esplendor, la hermosura de su consagración. Esta palabra también podría traducirse como adorno. El esplendor de la consagración es un adorno. Si nos ofrecemos voluntariamente al Señor, seremos embellecidos con un esplendor divino y celestial. Dice el punto 2, el hombre fue creado con libre albedrío. Las limitaciones que Dios tiene comenzaron en ese momento. Bueno, lo he hablado antes, pero no puedo dejarlo pasar porque hay dos maneras de interpretar el libre albedrío. Primeramente, el término libre albedrío no es un lenguaje bíblico, sino que viene de los filósofos de Grecia, unos 300 años antes de Cristo. Y estos filósofos comenzaron a hablar de una filosofía que le llamaron el determinismo. Y el determinismo dice que el hombre decide su propio futuro y que el hombre tiene libre decisión de elegir su vida y forjar su futuro. Es decir, que el hombre determina su vida. Suena bonito, ¿no? Suena bien. Pero cuando entramos a la palabra, nos damos cuenta que eso no es así. Eso no fue así. El filósofo Epicuro junto con Aristóteles trabajaron este asunto de la libre selección. Albedrío significa elección. Libre elección es igual a libre albedrío. En inglés es free will, libre voluntad. Pero lo que ellos decían era que el hombre tenía la libertad de elegir su camino y de hacer lo que él deseara y que sus decisiones iban sencillamente a marcar su futuro. El hermano Watchman Nee utiliza el término libre albedrío, el hermano Witness Lee también lo utilizan, pero lamentablemente muchas personas no lo ven como lo ven los hermanos. Cuando los hermanos hablan de libre albedrío, están diciendo que nosotros no somos un robot, que no somos un material inanimado y que tenemos la capacidad de elegir. Y todo eso es así. Pero una cosa es tener la capacidad de elegir y otra cosa es tener la libertad de hacer lo que nos da la gana. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando Dios llevó a Adán al huerto, le dijo, de todos los árboles puedes comer, pero si comes, pero del árbol de ciencia del bien y del mal, no comes, no vas a comer, ¿ya? No le dijo, ahí están todos los árboles, come lo que tú quieras, no hay problema, tienes libre decisión de tú elegir lo que tú desees. ¿Verdad que no fue así? No, él le dijo, del árbol de ciencia del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Y si comes, te mueres. ¿Ya? Eso es como cuando usted está frente a un semáforo en rojo, usted lo puede cruzar. Y mira bien, el policía no está y no hay nada, me voy. Y de momento viene un carro grande y se lo lleva. Pues mire, no, si queda vivo no puede decir nada porque usted cruzó el rojo. Esa es la consecuencia de su desobediencia. O si el policía lo ve y lo detiene, le da un boleto, no puede decir nada porque usted violó la ley.
Así que usted no estaba restringido para cruzarlo, pero no se le permitía cruzarlo. Usted tenía una voluntad para ir por encima de la autoridad, pero no debió cruzar el semáforo y no tenía ningún derecho para cruzar el semáforo. Así mismo estamos aquí igual. Así que yo he visto muchas personas, inclusive hermanos, decir, Dios le dio al hombre el poder para que decida todas las cosas. Dios le dio una sugerencia al hombre para que el hombre mire y decida qué va a comer. Pues no, no fue así. Dios claramente le dijo, de estos puedes comer y estos no puedes comer. Si usted tiene un hijo o una hija de 18, 19 años y le dice, mira, después de las 10 de la noche, mientras tú vivas en esta casa, tú no sales. O si tú estás fuera, tienes que estar aquí antes de las 10 de la noche, o vamos a tener problemas. Esa es una cosa. Ella le puede faltar el respeto a usted o él y escaparse y hacer lo que sea, pero ya violentó el principio. Ahora, si usted le dice, mija, esta es tu casa, llega cuando tú quieras, sales cuando tú quieras, que yo no tengo ningún problema. Así ahí tiene libre albedrío de elegir lo que quiera. ¿Hay alguna casa aquí hagan eso ahí en Colombia? Yo no creo. Yo no creo. ¿Por qué me estoy tomando cuidado en esto? Porque existe un espíritu, especialmente en muchos jóvenes. Mi vida la dirijo yo. Ya yo soy adulto. Yo tengo el poder de hacer lo que yo quiera. No te metas en mi vida. Ya yo soy grande, soy adulto, estoy trabajando. ¿No? ¿Y de dónde sale eso? De este asunto del libre albedrío. Pues hermano, necesitamos decirle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, Dios tiene un orden. Si tú violentas ese orden, vas a tener consecuencias. Lo puedes violentar, pero no debes violentarlo, ni tienes permiso para violentarlo. Entonces, en ese sentido, la explicación del libre albedrío no cuadra. Pero si lo utilizamos exclusivamente para decir que no somos robots, que no tenemos nuestra voluntad no está limitada, está perfectamente bien. Pero quiero aclarar eso y lo aclaro una y otra vez. Porque hace poco, en una reunión, muy tranquilamente, un querido hermano dice, no, que Dios nos dio el poder decisional. Y yo le dije, no, hermano, Dios no te dio el poder decisional. Dios te dijo que no comieras del árbol de la vida, del árbol de ciencia del bien y del mal. Dios te lo dijo que no. Así que poder decisional de tú decidir lo que tú quieras, no. Entonces ahí me di cuenta que muchas veces el concepto está ahí escondido y quién sabe cómo trabaja el enemigo para hacernos sentir como que, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. No, hermano, no. Dios nos restringe. Dios nos restringe y por eso es que necesitamos la consagración. Es que termino con esto, pero siempre me quise trabajar un poquito sobre este asunto. El punto B dice, Dios quiere que la voluntad humana esté de su lado, por tanto, Él acepta la limitación que este deseo conlleva. Es una limitación porque Él está esperando por el hombre y desea que el hombre se entregue voluntariamente. Esa es la derrota más grande del enemigo. El punto ya lo discutimos. Dice, como miembros del cuerpo orgánico y místico de Cristo, nosotros lo expresamos a Él o lo limitamos. Cuando no hacemos su voluntad, no tomamos su deseo, no nos movemos conforme a como Él quiere, lo limitamos. Vamos al punto 2. Dios necesita al hombre para recobrar la tierra. El hombre fue creado por Dios para tener dominio sobre la tierra, sojuzgarla, conquistarla y recobrarla para Dios. Y la intención de Dios al otorgar dominio al hombre es sojuzgar al enemigo de Dios, Satanás, que se rebeló contra Dios. Esa es la tarea adicional que ahora Dios le da al hombre y la recibimos nosotros ahora. Y Dios está esperando que muchos sean obedientes
y se sujeten a Dios y comiencen a resistir al enemigo. Hoy estamos en guerra. Hay un enemigo y él ataca y él es real, pero Dios es más real. Y hoy estamos siendo representantes de Dios para movernos conforme a su deseo y a su economía. Y hoy, de la manera como el enemigo se sojuzga, no es peleando con el enemigo, no se ponga a pelear con Satanás. Yo he escuchado hermanos que pelean con Satanás y Satanás para aquí, Satanás para allá y Satanás cállate y Satanás. No, esa no es la manera de pelear con Satanás. La manera de pelear con Satanás es restringir su yo, restringir su carne, restringir su hombre natural. Amén. Y ahí es que Satanás es derrotado. Usted le puede decir lo que usted quiera a Satanás, pero eso no funciona así. Eso no funciona así. Esta es una lectura que los hermanos leyeron, la voy a leer rapidito, con relación a nosotros darle a Dios lo que Él desea para cumplir su necesidad. Y trae un punto interesante el hermano aquí. Dice, por consiguiente debemos distinguir entre la obra de salvar almas y la obra de Dios. A menudo la obra de salvar almas no es forzosamente la obra de Dios. Usted dirá, ¿cómo? Salvar almas soluciona el problema del hombre, pero la obra de Dios exige que el hombre ejerza autoridad para tener dominio sobre todas las cosas que Dios creó. Es decir, que todas las cosas queden encabezadas en Cristo. Dios necesita una autoridad en su creación y ha escogido al hombre para ser esa autoridad. Si estuviésemos aquí únicamente para nosotros mismos como simples hombres, entonces toda nuestra búsqueda y anhelo consistiría en amar al Señor, ser más santos, tener más celo por el Señor y salvar almas. Pero ahora nuestra meta es mucho más seria y mayor responsabilidad. Esa tarea adicional que Dios le dio a Adán es la que estamos en estos momentos laborando, resistiendo al enemigo y entrando en la atmósfera para que Dios, en donde Satanás no nos puede tocar. Estamos en la tierra no solamente por las necesidades del hombre, sino por las necesidades de Dios. Le damos gracias al Señor por el misterio de la reconciliación, pero aun cuando hayamos salvado todas las almas de todo el mundo, no hemos cumplido la obra de Dios ni satisfecho los requisitos de Dios. Aquí vemos algo que se llama la obra de Dios, las necesidades de Dios. Cuando Dios creó al hombre, habló de lo que él necesitaba. Él reveló su necesidad, que el hombre reinara y tuviese dominio sobre toda su creación y proclamara su triunfo. Dios necesita hombres fieles en los cuales pueda confiar y quienes no le fallen. Esta es la obra de Dios y es lo que Dios desea conseguir. No es que estemos tomando ligeramente la predicación del evangelio, pero el trabajo y la obra del Señor no se puede limitar a eso. Si el hombre no ha recobrado la tierra de las manos de Satanás, no ha cumplido todavía el propósito por el cual Dios lo ha creado. A menudo el salvar almas sirve únicamente para el bienestar del hombre, pero vencer a Satanás sirve para el beneficio de Dios. Salvar almas soluciona las necesidades del hombre, pero vencer a Satanás satisface las necesidades de Dios. Vuelvo y digo, vencer a Satanás no es pelear con Satanás. Vencer a Satanás es negar nuestra naturaleza pecaminosa y negar nuestro yo y negar nuestra carne, y entonces Satanás queda completamente desahuciado. Dios quiere usar al hombre para lidiar con su enemigo y él creó al hombre para este propósito. Dios quiere que su criatura, el hombre, lidie con su criatura caída, Satanás. Si no logramos restaurar la tierra, entonces no hemos cumplido el propósito. Punto 3, Dios necesita darle fin a esta era. Dice aquí, la situación que prevalecerá antes de la venida del Señor será como en los días de Noé. ¿Cuál es la situación aquí?
Lucas 17, 26 y 27 nos dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. El 28, asimismo sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Noé vivió en una era torcida y perversa. Por eso aquí en Génesis 6:3 dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días pues 120 años. ¿Saben? Ya ustedes acaban de pasar el entrenamiento de Josué, Jueces y Ruth y vieron cómo predominantemente se manifiesta este asunto de los nefilim. Y predominantemente se manifiesta la operación de la carne y la fornicación en todo el pueblo de Israel, inclusive en algunos de los jueces. ¿Qué es eso? Esa es la operación de Satanás para contaminar la obra de Dios. Hoy continuamos con la misma batalla de los nefilim. Génesis 6 nos habla de los espíritus malignos, se tomaron forma humana y se mezclaron con los hombres, con las mujeres, con el fin de producir una nueva especie y aniquilar el hombre. Eso es lo que querían. ¿Por qué? Porque él sabía que el hombre tiene como objetivo destruir a Satanás. En el libro del hombre espiritual de Watchman Nee menciona algo interesante. Dice que cuando Dios creó el cuerpo del hombre, sopló aliento de vida, sopló espíritu, y el hermano Watchman Nee dice que la mezcla del cuerpo con el espíritu produjo el alma. Y entonces hay una secuencia de funcionamiento ahí muy interesante. El espíritu se supone que alimentara el alma y el alma alimentaba el cuerpo. Así que Adán, antes de la caída, recibía la infusión, aun cuando no tenía la vida divina dentro, su espíritu estaba conectado con Dios y hablaba con Dios y recibía comunicación con Dios. Y su espíritu transmitía a su alma y su alma transmitía a su cuerpo. Viceversa, el cuerpo también transmitía las sensaciones externas del cuerpo, lo filtraba a través del alma y llegaba al espíritu. Pero en Génesis 6 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué pasó ahí? Después de la mezcla de los nefilim, de los espíritus malignos con las mujeres, y hubo una mezcla terrible, entonces se invirtió el orden. La carne comenzó a transmitir entonces sus deseos al alma y el alma contaminó al espíritu. Y el hombre, entonces, en vez de recibir instrucciones de Dios, las recibía de sus propios impulsos y sus propios deseos. ¿Saben? Esa es la realidad que hay hoy. Hoy no existen nefilim físicos, pero la carne, la mezcla del enemigo sigue activa y hace mucho daño en la vida de iglesia. Y esa mezcla llega, por eso se cita a Lot y se cita a Sodoma y se cita a Gomorra, porque el fruto de eso es la degradación del hombre y la mujer y la contaminación, en donde profetiza que en los días finales veremos un levantamiento de eso, que es lo que estamos viendo ahora, en donde la sociedad lo está admitiendo, lo ven lo más tranquilos, tienen hasta grupos cristianos, no le voy a decir iglesias, tienen grupos cristianos, entre comillas,
donde el pastor o la pastora son homosexuales y permiten que todos ellos vengan y oran y cantan y bailan y adoran al Señor. ¿Qué les parece eso? Esos son como los días de Noé y son los días como Lot en Sodoma y Gomorra. Es lo que estamos viviendo ahora. Por eso dice que el Señor comparó su venida con esos días. Si queremos participar del arrebatamiento de los vencedores para disfrutar la venida del Señor y escapar de la gran tribulación, debemos vencer el efecto estupefaciente que adormece, que llena de satisfacción en la carne al hombre y lo deja sin visión espiritual. Esa es la condición hoy. Hoy en día solo se encuentran dos cosas en la tierra: la generación torcida y perversa y la iglesia como expresión corporativa de Cristo. Si hemos de ser la expresión corporativa de Cristo en la vida de iglesia, necesitamos ser la familia de Noé de hoy, que edifica el Cristo corporativo como el arca que nos libra de la generación torcida y perversa y nos introducirá en la era venidera del reino. Hay toda una conferencia hermosa que trajo el hermano Ron Cangas, donde abrió muchas cosas, pero hay un principio muy interesante en lo que es el arca. El arca era una dimensión donde los que entraron se separaron de todo lo externo. El arca es tipo de la iglesia. Y el arca, como la iglesia, tiene que proveer la atmósfera adecuada para que todos entren y sean rescatados de la atmósfera perversa. Si permitimos que a la vida de iglesia se contamine, entonces no tenemos ningún fruto, no habrá ninguna protección. Pero la clave aquí es que en el universo completo, cuando Satanás cayó, hubo un descabezamiento, entonces todas las cosas naturales se contaminaron. Cuando Cristo vuelve a poner las cosas en su lugar, como leímos, es poner todas las cosas bajo una cabeza. Quiere decir que hay una atmósfera nueva. Le podemos llamar el nuevo universo que Dios tiene, donde puede manifestar su reino, su autoridad, su poder, donde tiene unos súbditos que se sujetan a él voluntariamente, donde tienen unas personas que rechazan al enemigo de Dios, y esa atmósfera es la vida de iglesia. Así de serio es esto. Y Dios aspira que aquí en la tierra creemos tal atmósfera en la vida de iglesia que todo el que entre sea salvo y sea salvado de la generación torcida, perversa y maligna que existe hoy. Esa es la vida de iglesia. Y esa es la atmósfera que está conectada a la cabeza y recibimos el suplir de la cabeza. Y al tener el suplir de la cabeza, nos hacemos parte de sus miembros y entonces él tiene su expresión y Dios satisface su necesidad. ¡Qué maravilla! Todo está ahí. Todo está ahí. Así que hoy nos convertimos en la familia de Noé y entramos en el arca, que es la iglesia. Somos rescatados de la atmósfera maligna, pero a la misma vez somos infundidos de Dios mismo como nuestra cabeza y nosotros nos convertimos en su expresión. Así que Dios desea salvarnos por medio de esta arca de la generación torcida e introducirnos en el reino de Dios a fin de cumplir su propósito eterno. Así que vamos a ir un poco más abajo. Dice, Dios necesita al hijo varón para realizar su mayor mover dispensacional. De esto hemos hablado muchas veces. Solamente voy a tocar un punto. Recuérdese que cuando el hijo varón es arrebatado, que va a ser antes de la gran tribulación, es llevado directo al trono. Una vez que es llevado directo al trono, simultáneamente el arcángel Miguel tiene la autoridad entonces de sacar a Satanás de las posiciones que le quedan, y entonces es que se cumplen las profecías que dice Ezequiel y que dice Isaías, que es lanzado a la tierra
y dice que todo el mundo lo mirará y dirá, todo lo que temían, todo lo que te temían y todo lo que el daño que hiciste, mira ahora donde tú estás, perdiste todo. Ahí se da eso. Pero ocurre algo más, que es lo que quiero enfatizar, porque a veces seguimos hablando del hijo varón y de los vencedores, pero nos olvida una sola cosita. Saben que esos vencedores son los únicos que van a entrar a las bodas. Esos vencedores son los únicos que van a representar la iglesia, la novia. Son los únicos. Quiere decir que este hijo varón y estos vencedores que los tenemos como superhéroes, como con superpoderes, no son otra cosa que una esposa sumisa, una esposa que ama a Dios, una esposa que se ha dado a Dios completamente a tal grado que el enemigo no tiene autoridad sobre ella. Esos son los vencedores. Y esos vencedores, esa novia que se da a Dios, tiene el potencial de derrotar al enemigo y tiene el potencial de ser levantada y llevada entonces a los lugares celestiales donde el enemigo será sacado. Por eso dice, los vencedores son el instrumento que le permite a Dios lograr su propósito. El hijo varón, que por un lado es el hijo varón, pero por otro lado es la novia, le permite a Dios moverse. El hijo varón consiste en los vencedores que están firmes en el nombre de la iglesia, toman la posición de toda la iglesia, que debería tomar la iglesia, y hacen la obra en pro de la iglesia. Cuando el Señor gane estos vencedores, cuando el Señor tenga a la esposa que le está buscando, aquella que le ama, aquella que se sujeta, aquella que le obedece, entonces el Señor logrará su propósito y logrará su deseo y él estará satisfecho. Por eso se presenta una mujer universal y resplandeciente que representa la totalidad del pueblo de Dios, y el hijo varón es la parte más fuerte dentro de la mujer. Por un lado es hijo varón, pero por otro lado es la mujer, y es la mujer porque es la novia de Cristo. Y es la porción que necesitamos mirar. Comenzamos diciendo que la manera principal de obtener la victoria es mediante la sumisión, que el gran problema del universo se llama rebelión, y que la sumisión y la rebelión hay que tratarla primeramente en cada familia y en cada casa. Con nuestros hijos vemos rebelión. Hay parejas que hay rebelión. Hay esposas que no se sujetan. Hay maridos que no tratan apropiadamente a sus esposas. ¿Qué es eso? Esa es la manifestación satánica operando en contra de lo que Dios quiere hacer en el universo completo. Así que hoy no quiero enfatizar tanto el asunto de los vencedores, sino que quiero enfatizar aquella esposa, novia, sumisa, fiel, que se entrega al Señor voluntariamente, se sujeta al Señor voluntariamente y rompe el ciclo de rebelión, y rompe el ciclo de protesta, y rompe el ciclo de no obedecer. Esa es la que va a lograr el cierre de la era, y va a lograr que el enemigo sea derrotado, y va a lograr que el Señor tenga una representación para su novia, para su propósito. Debemos orar: Señor, permite que nosotros podamos ser tal novia. Permite que podamos llevarnos, que tú nos puedas llevar, que nos puedas levantar, y que podamos tener tal testimonio de vida en el momento que tú regreses. Sálvanos de toda rebelión, sálvanos de toda crítica, sálvanos de toda insatisfacción, y éntranos en tu disfrute constante. De tal manera podemos entonces satisfacer la necesidad de Dios. Gloria al Señor, santos. Esperamos que el Señor pueda hacer de esta palabra el medio para poder cumplir el propósito de Dios y satisfacer
la necesidad de Dios, que es, número uno, tener, que Dios pueda tener la expresión de su Hijo multiplicada, y número dos, que esta expresión de los hijos derrote al enemigo con un vivir de obediencia y sumisión. Gloria al Señor Santos. Amén.